Guaidó, yo quisiera su comentario sobre este tema. Sí, mira, en el 2015 hubo un acuerdo de la Mesa de la Unidad, cuando estábamos todos en la Mesa de la Unidad Democrática, donde el último año, en el año 2020, en ese acuerdo parlamentario de gobernabilidad del Parlamento, le tocaba la presidencia de la Asamblea Nacional a los grupos minoritarios. Le tocaban los grupos minoritarios, no a ninguna fracción de los grupos minoritarios. Es decir, los grupos minoritarios tendrían que reunirse y lograr un consenso y entre ellos escoger al candidato que tendría mayor consenso y apoyo de ellos para ser presidente de la Asamblea. Tuvimos unas reuniones, varias reuniones con varios de estos grupos independientes también que hacen vida en la Asamblea y nos hemos dado cuenta que el régimen de Maduro, además de estar gastando bastante dinero en lobby internacional y lo ha hecho internamente en todos los medios de comunicación que tiene, uno de los voceros más principales ha sido el primer vicepresidente del PSUV, el señor Eduardo Cabello, tratando de debilitar el liderazgo de Juan Guaidó, que quedan 3 meses como presidente de la Asamblea y por ende como presidente encargado. ¿Qué dijimos nosotros? Que creemos que aquí los proyectos personales y particulares están no pueden estar por encima del liderazgo que tenemos ahorita y del líder que tenemos, que bajo sus hombros ha estado la responsabilidad de llevar esto, que no ha sido tan fácil y que es algo que se escribirá en las historias de los tratados políticos. Un gobierno dictatorial, enquistado en Miraflores, bajo unas elecciones que fueron ilícitas, y un presidente que lo reconoce más de 55 naciones, interino y presidente de la Asamblea Nacional. Quisimos entonces llevar esto, lo vamos a llevar a la Asamblea, para ver si se logra un acuerdo de que si llegamos al 5 de enero del año que viene y todavía seguimos en esta lucha por el cese de la usurpación, los partidos hacen la propuesta de que siga siendo el presidente de la Asamblea Juan Guaidó y por ende presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Esa es la propuesta de nosotros, una propuesta de desprendimiento. Creemos que ahorita no es el momento de los colores de los partidos políticos, ni que quién tiene más diputados, ni quién tiene menos diputados. Yo creo que aquí los egos hay que bajarlos y guardarlos bien guardados, y un país que está en desbandada con muchísimas necesidades. Estas horas, lastimosamente, habrá más de una familia que habrá comido una sola vez en el día y otras que quizás no encuentran qué comer. Amén a la gente que está sufriendo y muriéndose de mengua en el país. Por eso esa es una propuesta que estamos haciendo para ver si recoge el consenso no solamente de todas las otras minorías, sino de los grandes, de los partidos que tienen mayor representatividad en la Asamblea Nacional. Justo quería preguntarle cuál es la posición, por ejemplo, de la fracción 16 de julio con relación a este tema. Bueno, mira, ellos he visto un tuit de un diputado miembro de la fracción 16, lo que es Pirela, que dice que ellos no han sido consultados. Por supuesto que no han sido consultados ni ellos ni otros más. Esta es una propuesta que vamos a llevar al Parlamento para que sea debatida y ahí se consulta democráticamente. Nosotros hicimos la propuesta públicamente y decimos que creemos que eso es lo mejor que podamos hacer para darle solidez y garantía al liderazgo de Juan Guaidó, no solamente dentro del país, sino internacionalmente, y entonces nosotros ya llevamos a la Asamblea y ellos ahí tendrán pues el derecho, como tiene toda fracción, de pedir su palabra, de decir si están de acuerdo, de hacer una discusión de altura y democráticamente, para ver entonces si logramos en ese gran acuerdo lograr eso. Lo peor que podemos hacer nosotros es demostrarle al régimen de Maduro que estamos desunidos, que no tenemos unidad. Si nosotros logramos darle a entender al régimen y a la comunidad democrática internacional en estos 3 meses, que puede ser, Dios quiera que sea hoy mismo o mañana que cese la usurpación de Nicolás, pero si llegamos al 5 de enero y seguimos en esta lucha, deberíamos entonces ratificar al líder que tenemos, porque si las esperanzas en Guaidó se pierden, ¿a quién más vamos a buscar nosotros? Ni que los liderazgos se fabricaran de la noche a la mañana. Él que ha tenido un momento histórico en su vida política, le tocó, por supuesto que todo no es color de rosa, han habido fallas, pero el objetivo común lo tenemos todos,
que cese la usurpación para ir después a un gran proceso democrático electoral transparente con todas las características de un proceso democrático. Y bueno, y lo que queremos es eso, reforzar el liderazgo y el apoyo que ha logrado Juan internacionalmente y el apoyo que tiene la población venezolana. Diputado Carlos Berrizbeitia, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos. Diputado de Proyecto Venezuela, quien tomó la palabra hace algunos días en representación de varias organizaciones minoritarias que hacen vida en el Parlamento para anunciar que, a pesar de que les tocaba asumir la presidencia del ente legislativo, habían decidido que, poniendo por delante, y estoy citando sus palabras, el interés del país, hasta que no cese la usurpación, el presidente de la Asamblea Nacional será Juan Guaidó. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gustavo Ríos, y todos los domingos a través de la web en rcr.tv, en YouTube RCR750, en Periscope @RCR750 y Tuning RCR750, el programa legendario de la radiodifusión venezolana, Hipóvisión, todos los domingos a las 7 de la mañana. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho hoy, la expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, actualizó su informe sobre Venezuela. Entre otras cosas, destacó que Maduro no ha disuelto las FAES, las Fuerzas de Acciones Especiales, señaladas por cometer o estar vinculadas a ejecuciones extrajudiciales en nuestro país. Solo han recibido apoyo, dijo. La alta comisionada actualizó su informe presentado a principios de julio y destacó que sus recomendaciones no han sido atendidas. A las 5:30 hablamos ampliamente acerca de este tema. La reacción desde el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, bueno, no nos va a quitar el sueño. Bueno, esto no sorprende a nadie, esto lo decimos nosotros. Son declaraciones del presidente de la Constituyente Comunal y vicepresidente del PSUV. Él ratificó que los documentos presentados por la revista colombiana Semana sobre nexos del gobierno con la guerrilla esas fueron las palabras que utilizó, chimbos y forjados. Lo que no es forjado es la declaración de Nicolás Maduro en el marco del Foro de Sao Paulo, dando la bienvenida a Iván Márquez y a Jesús Santrich. Esto también lo comentamos nosotros. Ecuador está analizando, estoy leyendo versión electrónica del Universal, la propuesta de abrir un corredor humanitario para migrantes venezolanos. Ojalá esto ocurra y sea pronto, tomando en cuenta lo que está ocurriendo
con los venezolanos que han decidido abandonar nuestro país. Sobre el TIAR, lo decíamos al inicio, hoy el embajador designado por la Asamblea ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, anunciaba que habrá reunión de consulta de los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un pacto de defensa, lo recordamos, defensa mutua interamericano firmado en el 47 en Río de Janeiro, que establece que un ataque armado por uno de los artículos Estado contra un país americano será considerado como un ataque contra todos los países americanos. Es un artículo muy similar al que tiene la OTAN. Bueno, habrá reunión de consulta. Vamos a escuchar el anuncio que hacía sobre este tema el embajador Gustavo Tarre Briceño. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Según las previsiones del tratado, cuando la inviolabilidad del territorio de un país, la soberanía de un país ha sido afectada de alguna manera, o la paz del continente está en peligro, cabe la aplicación del TIAR. ¿Cómo se convoca el TIAR? El tratado prevé una serie de pasos, el primero de los cuales es la convocatoria, y eso es lo que estamos planteando para que se haga el miércoles de la semana que viene en el seno del Consejo Permanente de la OEA. Para ese evento se requieren la mayoría absoluta de los votos de los países partes del tratado, es decir, la mitad más uno de los países partes del tratado. Mayoría absoluta es la mitad más uno. La mayoría simple es mayoría de los presentes o mayoría en relación a otras opciones. Esto de mayoría absoluta es la mitad más uno de los miembros del tratado. Eso se va a plantear este miércoles en el Consejo Permanente, y la forma que hemos adoptado no es que la petición la hace Venezuela sola, sino que Venezuela lo hace acompañada por la mayoría absoluta de los miembros del tratado, que están firmando la convocatoria al órgano de consulta por parte de la Presidente del Consejo Permanente de la OEA. El paso subsiguiente es reunir el órgano de consulta. Eso va a ser una reunión de cancilleres que posiblemente se haga en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde van a estar presentes los cancilleres de los países partes del tratado, y luego va a venir un periodo de discusión para terminar adoptando las resoluciones a que haya lugar. El tratado prevé una gama de opciones que van desde la negociación, la ruptura de relaciones diplomáticas, ruptura de relaciones consulares, suspensión de comunicaciones económicas, del transporte terrestre, marítimo, aéreo, comunicaciones radioeléctricas, radiofónicas, etcétera, y por último la opción de acciones coercitivas de carácter militar. Esa gama de opciones es la que se va a llevar a la reunión de consulta de cancilleres. Allí el gobierno del presidente Guaidó está preparando un expediente en el cual queda absolutamente claro que el verdadero peligro para la paz de América es la existencia misma de la usurpación en Venezuela. Eso es lo que pone en peligro por la presencia de grupos terroristas que operan desde Venezuela, lo pone en peligro por la emigración, que indudablemente es una amenaza a la estabilidad social y económica de los países vecinos, aparte de un drama en Venezuela. Se pone en peligro la paz del hemisferio por el narcotráfico. Venezuela se ha convertido en el país de tránsito de la droga que, producida en países vecinos, llega a los Estados Unidos y llega a Europa. Entonces, todos esos elementos, junto con el desastre ambiental, que según las interpretaciones más recientes del TIAR, forma parte de esa agresión, el desastre ambiental en el arco minero y la destrucción de el ecocidio que se viene realizando en Venezuela, la minería ilegal, la propagación de enfermedades que en el continente no existían, que se propagan partiendo de Venezuela. Bueno, ese conjunto de elementos afecta la paz del continente y es lo que nos permite invocar el tratado. Vamos a reunir entonces a los cancilleres de los países miembros, y los cancilleres tomarán entonces las determinaciones que estimen convenientes. No adelanto cuáles son esas determinaciones, esas decisiones que se van a tomar, porque eso va a ser producto de la reunión de cancilleres que se va a convocar presumiblemente en ocasión de la Asamblea General de la ONU, cuando todos los cancilleres van a estar en Nueva York.
Esa es la información que él quería transmitir. Hoy dio a conocer los detalles en rueda de prensa el embajador designado por la Asamblea Nacional ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre Briceño. A esta hora vamos a la pausa. Para eso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos La presa del Guri. Las sociedades sueñan su futuro y algunas alcanzan el éxito convirtiéndolos en realidades. A finales del siglo XIX, hubo venezolanos que apreciaban el potencial energético del río Caroní. Para esa época, el ingeniero Ricardo Zuloaga estaba estudiando el aprovechamiento del río Guaire, donde se instaló la primera planta hidroeléctrica construida en Venezuela para el abastecimiento de Caracas. No obstante, dominar un río de la envergadura del Caroní aparecía como algo muy distante para los recursos técnicos disponibles. A la muerte de Juan Vicente Gómez, surge un grupo de pensadores que vislumbraba la posibilidad de aprovechar el río Caroní para motorizar el futuro desarrollo industrial del país. En 1946 se creó la Corporación Venezolana de Fomento y se le encargó la misión de preparar el primer plan de electrificación nacional. Casi de inmediato, se inició el reconocimiento técnico del río Caroní para identificar los mejores sitios para emplazar aprovechamientos hidroeléctricos. 8 años después, la Comisión para el Aprovechamiento del río Caroní tomó esta aspiración histórica de los venezolanos como un mandato y finalmente en 1963, durante el gobierno democrático de don Rómulo Betancourt, se inició la construcción de la presa del Guri. Por sus dimensiones, el proyecto se adelantó en 3 etapas y se culminó en 1986. La presa de Guri fue la más grande del mundo para el momento de su inauguración, con una capacidad de generación de 10,5 millones de kilovatios, y hoy todavía figura entre las mayores del mundo. Actualmente, abastece cerca del 60% de la demanda eléctrica del país. Mérito a la ciencia y a la tecnología y a todos los hombres que hicieron posible esta obra formidable, motivo de justo orgullo nacional. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig,
una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, hasta ahora hablamos ampliamente acerca de la actualización del informe presentado por la expresidenta Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, sobre nuestro país. Ella reiteraba su preocupación por la violación a derechos humanos en Venezuela, que sigue afectando a millones de personas en nuestro país, el deterioro de la situación económica que ya ubica el salario mínimo en $2 mensuales, la hiperinflación, la dolarización, fueron mencionados el día de hoy, además del desabastecimiento de alimentos, la desnutrición infantil y la continuación de ejecuciones extrajudiciales, la presencia militar en territorio de pueblos indígenas, el impacto de la extracción del oro, la tortura, el levantamiento de la inmunidad contra varios diputados, en fin. Para hablar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a la diputada Elsa Solórzano. Ella es presidenta de la Comisión de Justicia y Paz, dirigente de Encuentro Ciudadano. Diputada, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Alejandra. Un gusto conversar contigo. Un gusto conversar con nuestra invitada. Le pedí una primera valoración acerca de este tema. Nada ha cambiado y le diría que las cosas se han deteriorado aún más desde la presentación del informe de la expresidenta Bachelet. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Sí, en efecto, lo que hemos visto el día de hoy es una actualización que ratifica lo antes visto. Es una actualización que habla de varios aspectos que a mí me parecen fundamentales, que tienen que ver con lo que cotidianamente afecta a la gente. Habla de un salario mínimo de $2 al mes y hay que tener claro que para ser pobre, según los estándares internacionales, lo que dicen estos es que tú debes ganar $1 diario y en Venezuela ganamos $2 al mes. Esta realidad nos pone en unos niveles de miseria que ni siquiera ni siquiera es posible de medir, ¿no? Y la señora Bachelet hace mucho énfasis en esto. Habla también de aspectos fundamentales como la falta de servicios públicos, y ella se refiere de modo específico al tema de la electricidad, pero también del gas, del agua, etc. Se refiere a la señora Bachelet a la salud, a la dificultad para realizar cualquier tipo de trasplante, y muy particularmente se refiere al tema de los trasplantes de médula. Es decir, habla de lo que de manera cotidiana ocupa al venezolano de a pie, que además se ve obligado a abandonar nuestro país en busca simplemente de vida, no de calidad de vida, sino de vida, de sobrevivencia. Y eso es un asunto que yo creo que es bien importante, porque nosotros tenemos 20 años de trabajo insistiéndole a la gente que cuando hablamos de derechos humanos no nos referimos solamente al tema de la prisión y de la persecución política, que es un aspecto, por cierto, tratado también dentro del informe de la señora Bachelet, sino que nos referimos a su cotidianidad, a lo que le afecta de manera diaria a, por ejemplo, esa madre o ese padre que hoy no tiene idea de cómo va a comprar los útiles escolares o cómo va a comprar los uniformes, que están francamente impagables, y eso lo digo como mamá, que hoy justamente estoy en esa tarea y que uno dice, no hay manera, o sea, no me alcanza, no puedo comprar todos los libros o no puedo comprar todos los uniformes. Esa realidad que además expone a la familia venezolana a decidir si el niño va a la escuela o come, está plasmada en el informe de la señora Bachelet, en el que también, por cierto, se señala de manera clara el hecho de que la persecución y la prisión política también se han incrementado. Y se refiere a que desde que ella partió del país se ha violado de manera sistemática, en mayor medida, la inmunidad parlamentaria, se ha violado la inmunidad de más parlamentarios aún desde el momento en que ella se fue, y señala
claramente, por ejemplo, la situación de los diputados Juan Requesens y Edgar Zambrano. Esos y otros aspectos son señalados hoy en el informe de la señora Bachelet, que no es simplemente el resultado de una lectura de prensa, que bien podría serlo, por cierto, pero no. Es el resultado no solamente de su presencia aquí, sino de la presencia de los comisionados que ella ha dejado, pero también es el resultado de un trabajo importantísimo de distintas organizaciones no gubernamentales y de distintos activistas de derechos humanos que nos hemos dedicado durante todos estos años, no solamente a atender a las víctimas, sino a registrar, a documentar y a consignar las probanzas necesarias ante todos estos organismos, incluyendo la oficina de la alta comisionada. Todo ello debió concluir, y yo quiero insistir en esto, en la solicitud de la designación de una comisión de investigación. Esto no se hizo y es lo que condeno el informe que se ha presentado esta mañana, un informe, repito, extraordinario, pero que reitero en condenar que no se haya ratificado la solicitud de la designación de una comisión de encuesta, pero quiero destacar, María Alejandra, que esta solicitud ya se había hecho y que la había hecho el alto comisionado anterior, de tal manera que con el criterio de la continuidad del órgano, pues bien podría el Consejo de Derechos Humanos de la ONU designar a esta comisión, y es lo que nosotros estamos pujando en este momento. Sobre este tema en específico, diputada, tenemos un extracto de la intervención de la expresidenta Bachelet, donde hace referencia a un caso emblemático y nos referimos a la muerte luego de sufrir tortura del capitán Acosta Arévalo, quien fue detenido, por cierto, cuando ella todavía estaba en nuestro país. Nos llamó poderosamente la atención que ella daba por buena la autopsia que trascendió de forma extraoficial en nuestro país. Vamos a escuchar lo que ella decía sobre este caso y yo quisiera su comentario. 2 años. Por otro lado, la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. Sí, me parece que tenemos allí un problema. Y otros bienes esenciales. Al día de hoy, el salario mínimo equivale a $2 mensuales, en comparación con los $7 en junio. Así, una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria. La dolarización de facto de varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades. Los servicios públicos han seguido presentando fallas graves y recurrentes, con especial intensidad en el estado Zulia. El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha agravado la situación. En este contexto, el 8 de agosto pasado, expresé mi preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos de América. Pese a las excepciones contempladas en las últimas sanciones en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto, es decir, overcompliance del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera está ya teniendo un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas. Persisten serios obstáculos en la disponibilidad y accesibilidad económica a los alimentos. El sonido, le comento a mi equipo, es otro, se los acabo de ratificar, está en mi cuenta en Twitter y se refiere a uno en el cual la alta comisionada señala que han documentado casos de tortura y malos tratos contra personas detenidas arbitrariamente, en especial militares. Y yo hago referencia, diputada, antes de ubicar esta declaración, a lo que revela Michelle Bachelet sobre los múltiples golpes, contusiones, escoriaciones, quemaduras en varias partes del cuerpo, la fractura de 16 costillas, el tabique nasal, el pie derecho que sufrió el capitán Acosta Arévalo antes de morir, de suplicar por su vida en un tribunal militar. ¿Qué puede decirnos? Sí, en efecto, nosotros pudimos tener acceso, como en su momento lo dijimos, a este documento que efectivamente evidencia verdaderamente la causa de la muerte del capitán Acosta Arévalo, que claramente se debió al asesinato del cual fue víctima. Por ello, por cierto, es altamente sorprendente, y digo sorprendente, porque ello ocurrió durante la visita justamente
durante la presencia justamente de los delegados de la alta comisionada en Venezuela. Ella acababa de irse, creo que todavía estaba en el aeropuerto cuando se determinó la muerte del capitán Acosta Arévalo. Es sorprendente que ni siquiera guarden las formas estos torturadores cuando todavía están acá presentes, vigilantes de la protección de los derechos humanos de los venezolanos. Entonces, las personas que fueron finalmente acusadas por este terrible hecho están acusados por un homicidio preterintencional. Eso significa que la pena de la cual ellos serían víctimas eventualmente es una pena menor y que podría incluso llegar a que paguen solamente 1 año de cárcel con los mal llamados beneficios procesales que están vigentes hoy en Venezuela y que la señora Iris Varela ha aplicado a su antojo durante todo este tiempo. También es un asunto bastante grave, pero en efecto que la señora Bachelet hoy ratifique el contenido de ese informe médico legal viene a evidenciar lo que nosotros hemos venido denunciando, ¿no? Y que en efecto eso pueda estar en manos de la señora Bachelet es bastante delicado porque evidencia el carácter del régimen al cual nosotros estamos enfrentando hoy en Venezuela. Asimismo, yo debo destacar que nosotros requerimos en su momento la aplicación del protocolo de Minnesota, que es el protocolo que justamente elaboró la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, no la señora Bachelet, pero sí la oficina. Repito que esto es un órgano que tiene años y que debe darse a sus instrumentos y a sus mecanismos, ¿no? Este protocolo establece cuáles son los mecanismos para que se pueda investigar con certeza y con transparencia un hecho como este, donde a la tortura sobreviene el asesinato, la muerte de la persona. Así que este hecho que hoy pasa a engrosar el informe Bachelet también deja de manifiesto que las instrucciones que ella ha dado en su informe anterior, que es el cese de la tortura, el establecimiento de los reglamentos del Tratado contra las Torturas, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, nada de eso se ha cumplido. También se refirió ella hoy a otro hecho, que se refiere al FAES. Ella dice que ella ordenó en ese informe, ordenó las palabras que utilizó, pero en efecto es así, la disolución del FAES, y en contraste con ello, lo que ocurrió fue que el señor Maduro le ha dado un espaldarazo a este ente que es responsable de miles de asesinatos extrajudiciales. De tal manera que este informe no hace más, repito, que ratificar la grave violación a los derechos humanos y además el carácter sistemático de esta violación que ocurre hoy en nuestra nación. Diputada, tenemos el sonido y creo que es importante escuchar de la voz de la Alta Comisionada de Derechos Humanos la autopsia, las condiciones en las que muere este oficial que estaba bajo custodia de los cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo tomando en cuenta que el equipo de Nicolás Maduro aspira a un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y eso ha generado la reacción de distintas organizaciones no gubernamentales, sobre todo más allá de nuestras fronteras, una reacción de rechazo, como es natural. Escuchamos a Michelle Bachelet y yo quisiera su comentario sobre la posibilidad de elevar este tipo de información incluso a la Corte Penal Internacional. Escuchemos. La oficina documentó casos de tortura y malos tratos tanto físicos como psicológicos de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular militares. Las condiciones de detención no habrían cumplido con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. Solicito a las autoridades tomar acción para corregir estas prácticas, permitir acceso médico e investigar violación a derechos humanos. La autopsia del capitán Acosta Arévalo, quien falleció bajo custodia el 29 de junio, reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades reportaron que 2 oficiales de la DGCIM habían sido detenidos y acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura. Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición. Según la última cifra de la oficina, documentó casos de tortura y malos tratos tanto físicos como psicológicos de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular militares.
Las condiciones de detención no habrían cumplido con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada. Solicito a las autoridades tomar acción para corregir estas prácticas, permitir acceso médico e investigar violación a derechos humanos. La autopsia del capitán Acosta Arévalos, quien falleció bajo custodia el 29 de junio, reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, Bien, el sonido que se repite. Diputada, quisiera su comentario, porque esto de alentar a las autoridades seguramente es un decir, tomando en cuenta lo que está pasando y lo que, o sea, una situación que francamente no se ha lamentablemente detenido en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Y bueno, en efecto, evidentemente, cuando ella se refiere a las autoridades, yo no sé de cuáles autoridades habla, ¿no? Porque claramente no podemos pensar en que las autoridades que torturan y que matan son las mismas a las que se le va a exigir que respete los derechos humanos. Eso es por lo menos absurdo. Por ello es que nosotros, desde la oficina del presidente Guaidó, estamos empeñados en defender los derechos humanos, en seguir denunciando, en seguir documentando, y obviamente, lamentablemente, nosotros no podemos garantizar los derechos humanos de los ciudadanos mientras no estemos completamente en el ejercicio del gobierno, porque sabemos que está siendo usurpado por el señor Nicolás Maduro. Esa es la realidad. Y además sabemos que cosas como esta nosotros nada más las podemos decir en esta emisora de radio o en las emisoras internacionales, María Alejandra, y eso es una realidad, porque tristemente la violación a la libertad de expresión es también una realidad en nuestra Venezuela, así como lo es la autocensura que tiene la obligación de imponerse los medios de comunicación social, porque de lo contrario simplemente son cerrados o sus periodistas son apresados. Entonces todas esas cosas son aquellas con las que hay que lidiar en una Venezuela como la que nosotros estamos sufriendo el día de hoy. Este hecho, que es fundamental, forma parte de las violaciones de los derechos humanos a las cuales nosotros nos estamos refiriendo. Pero a todo evento, quiero insistir en que las torturas que recibió el capitán Acosta Arévalos, que le generaron la muerte, que vinieron en la muerte, son torturas causadas de manera absolutamente voluntaria, no solamente por los funcionarios que las propinaron, sino también por aquellos que las ordenaron. Y que en este caso, esa investigación tiene que mantenerse abierta hasta que todos los responsables paguen ante la justicia, porque no solamente se trata, repito, de aquellos funcionarios que están en prisión, se trata de quienes ordenaron que torturas como esta se realizaran y que además estaban conscientes de que una tortura como esta podría derivar en la muerte. Además, María Alejandra, los presos políticos que hay hoy en Venezuela, particularmente los que se encuentran en Digesín o en Ramo Verde, pero todos los presos políticos en general. Sin embargo, nosotros sabemos que las torturas más gruesas se aplican en Digesín, también pueden ser víctimas de un hecho como este, si se les va la mano, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ese hecho que es de tanta gravedad debe implicar, repito, que el mundo entero levante su voz, que el mundo entero se pronuncie y que se entienda que aquí no basta mirar hacia otro lado, que este no es tampoco un tema ideológico, porque no hay torturas blancas, verdes, amarillas o azules. La tortura es tortura y es mala, venga de donde venga. Y este régimen que se dice a sí mismo socialista, en lo único que ha derivado es en tortura, en muerte, en desolación, en hambre, en desnutrición, en falta de servicios públicos y pues por supuesto en la ruina del país. Diputada Elsa Solórzano, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos. Presidenta de la Comisión de Justicia y Paz, dirigente de Encuentro Ciudadano, expresando opinión y análisis acerca de la presentación de esta actualización del informe de la expresidenta Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos sobre nuestro país. Vamos a la pausa. Para eso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo
y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre, información. Estados Unidos acusa a la Unión Europea de ser un complejo turístico para funcionarios de Venezuela. Esto es una noticia de AFP. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, acusó este lunes a la Unión Europea de demorarse en la adopción de sanciones contra funcionarios venezolanos y de ser para estos un complejo turístico. La Unión Europea ha sancionado a 18 figuras del régimen venezolano, lamentó el funcionario de Estados Unidos, para quien el número es mucho mayor de personas del régimen que están utilizando Europa como una especie de complejo turístico. Esto lo dijo en el marco de una actividad en el Herman Marshall Fund en Bruselas. Abrams aseguró que funcionarios venezolanos envían a su familia, a sus esposas, a sus amantes, sus hijos a la Unión Europea. Sus cuentas bancarias están aquí. Tenemos información sobre las mansiones que compran, sobre los clubes nocturnos de sus hijos adolescentes. Eso no debería pasar y nos da la impresión, esto lo hacemos a título personal, que responde así Elliot Abrams a la visita de Federica Mogherini a Cuba. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenyer Caramillo y María Quintero, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron RCR 750 AM, porque lo bueno une.